Tu fuego ya lo puedo sentir, llenando este lugar. Dios les bendiga en esta hermosa hora de la mañana. Dios les bendiga y reciban todos un saludo especial de parte de su amiga y hermana en Cristo Jesús, Carla López. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en esta cabina, amén, de esta radio. Dios les bendiga en esta hermosa hora y bienvenidos a su programa Avivando esta Generación. Estamos muy contentos de poder estar una vez más en este lugar. Queremos que es de bendición este lugar y esta estación. Así que saludos a aquellos que nos están escuchando por la radio, en las combis, en los taxis, aquellos que están en sus labores. Dios les bendiga y reciban todos un abrazo de parte de Dios y que en este día el Señor les pueda sorprender de una manera especial. Siempre algo que cuando le mando un saludo a alguien, siempre le digo, Dios te bendiga y que en este día pueda ser tan hermoso y lindo para ti. Y yo creo que para ti también. Deseo que el Señor te bendiga en este día y que todo lo que hagas pueda ser prosperado y bendecido y que el Señor te pueda conceder el éxito. Dios bendiga a nuestros hermanos que están conectados en esta hermosa mañana por la radio. Dios les bendiga y saluditos a todos los que se están conectando. Queremos que esta palabra va a ser de bendición para sus vidas, así como lo fue para mi vida. Así que sin más preámbulos vamos a dar inicio a la palabra del Señor en esta mañana. Y este tema se titula Vestiduras santas, vestiduras santas, y vamos a llevar a cabo un tema que queremos que es de bendición. Vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales, cuáles son las vestiduras que se usaban en el tiempo antiguo y qué significaban. Amén. Así que vamos a dar inicio y si tú te encuentras con una Biblia a la mano, yo te invito a que la tomes y abras tu Sagrada Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor con el permiso del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo y decimos amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor tome el control de esta palabra. Padre Celestial que habitas en los cielos, Señor, en esta mañana yo te agradezco por tu amor, por tu fidelidad. Señor, te agradecemos, Padre, porque, Señor, te ha placido que podamos estar esta mañana compartiendo tu palabra, Dios mío. Hemos querido, Señor amado, que te ha placido, Señor, no porque seamos buenos, no porque seamos merecedores de tus bendiciones, sino porque a ti te ha placido, Padre Celestial. Hoy en esta mañana, Señor, permítenos hablar de ti, Señora, hablar de lo que tú tienes para nosotros, qué es lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú seas hablando a nuestro corazón, sea usted ministrando la palabra a nuestras vidas en esta mañana. Háblanos a cada uno de nosotros, tanto chicos como a grandes, Señor. Te pedimos en esta hora de tu dirección, Espíritu Santo. Y que, Señor, todo lo que se hable sea palabra, Señor, palabra para edificar, palabra, Señor, que sea tuya, Dios mío, para edificar a tu pueblo. Hoy en esta hermosa hora, Señor, te lo agradezco. Quita todo lo que impide, Señor, predicar tu palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos, Señor, que esta bendición, esa palabra va a llegar a muchas vidas y a muchos corazones. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor amado. Glorifícate en esta mañana. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. En esta mañana, como les decía hace unos momentos, vamos a hablar de las vestiduras santas. Este tema se llama vestiduras santas. Dice la palabra de Dios, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otra versión les comparto que dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Aquí dice, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a los otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz
maravillosa. Esa es nuestra versión. Aquí me llama la atención que el Señor nos llama como un pueblo elegido, un real sacerdocio. El Señor nos tiene considerado como unos sacerdotes, amén, como reyes, aleluya. Y esa palabra me llenó mi corazón porque nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos especiales para Dios y por lo tanto nosotros somos el real sacerdocio, el linaje escogido por Dios. Por lo tanto el Señor nos manda a que nos vistamos de cierta manera también. Y en esta mañana quiero compartirte cómo se vestían los sacerdotes en aquellos tiempos. Por aquí dice, nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido, somos exclusivos para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa palabra me llama la atención porque nos habla que somos un real sacerdocio. Los sacerdotes en el tiempo antiguo vestían de una cierta manera y se distinguían y se reconocían por su vestimenta. Y portaban una placa que decía santidad a Jehová. Es algo tan hermoso. Y en estos tiempos el Señor quiere que nosotros, como somos su real sacerdocio, quiere y desea con su corazón que nosotros portemos esas vestiduras santas, esas vestiduras las cuales marquen la diferencia. Y dice que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Que nosotros marquemos la diferencia en medio de las tinieblas. Entonces vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales, aleluya. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo 28. Vamos a leer 28:1. Dice la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Amén. Una vez más, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Eso está tan precioso porque dice que el Señor le había dado una orden a Moisés de que le hiciera vestiduras a su hermano, que iba a ser el sumo sacerdote, y también prácticamente a sus sobrinos. Y le decía, háganles esas sagradas, esas vestiduras para honra y hermosura. Dios nos quiere honrar a través de las vestiduras que quiere que portemos. Dios nos honra a través de las vestiduras que Él quiere que nosotros portemos. Y aleluya, antes de empezar, nosotros distinguimos a un doctor como por su ropa. Nosotros distinguimos a un bombero por su ropa. Vemos que el bombero trae ciertas vestiduras rojas o a veces grises. Y vemos que los bomberos se distinguen por sus vestiduras, los doctores. ¿Qué más podemos pensar? Gloria sea al Señor, los maestros, cómo se visten. O también los uniformes escolares hacen distinguir que son estudiantes, aquellos que son arquitectos. También vemos que los albañiles visten de cierta forma y los distinguimos. Así nosotros podemos distinguir qué son las personas, de qué trabajarán. O ves a uno que trabaja en Soriana y ves que dice Soriana porque trabaja de ahí. Hay unos que son ahí, trabajan, y nos distinguimos como por sus vestiduras. Entonces aquí el Señor los quería distinguir del pueblo, a los sacerdotes, como de estas vestiduras que ahorita les voy a compartir. El Señor quiere que nosotros portemos esas vestiduras para que nos distingamos, para que seamos diferentes al resto. Así como las personas hoy en día se distinguen y se caracterizan por sus vestiduras, por su ropa, y unos son doctores, arquitectos, de arqueólogos, maestros, profesionistas. Asimismo, el Señor quiere que nos distingamos por las vestiduras que Él tiene para nosotros. Así Él mismo quiere que nos vistamos como Dios manda en su palabra. Nos vestiremos de esas vestiduras tan hermosas, esas vestiduras santas. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Yo no le estoy diciendo que nos vamos a vestir como en el Antiguo Testamento, que con su tiara, con el efod, no, ¿verdad? Sino que eso es en el ámbito espiritual. Y dice la palabra de Dios que esos sacerdotes portaban un efod, amén, un efod y un pectoral. ¿Qué significa esto?
significa la pureza y la justicia de Dios. El efod debía estar sin manchas, que representaba el sentido de la perfección moral de Jesucristo. El efod, hermanos, simboliza, como les decía, la pureza y la justicia de Dios. El efod era un uniforme que usaban. Ahorita les voy a dar las partes de las vestiduras que usaban los sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que les mandaron a hacer el efod, que era como un delantal. Dice que el delantal que estaba, aquí les voy a describir las características. Y dice que el efod era de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Dios les mandó a Aarón, Dios le mandó a Moisés que hiciera esas vestiduras de obra primorosa, de obra perfecta, excelente, o esas obras excelentes de calidad. Dios les había dicho que hicieran esos detalladamente a la perfección, porque no eran cualquier cosa, eran vestiduras santas, vestiduras sagradas para sus sacerdotes, para que al momento de entrar a la presencia de Dios, esos sacerdotes portaran estas vestiduras y no murieran. Amén. Entonces vemos que aquí dice que Dios le mandó a hombres, también envió a hombres, a Moisés, hombres con sabiduría, destinados para hacer estas vestiduras. Y me llama la atención que aquí en la palabra de Dios, en Éxodo 31, si lo quieres buscar en tu casita, aquí dice que llama a Bezalel, a Oliab y a otros, que dice que Dios les había entregado sabiduría, Dios les había dado ese don tan hermoso para hacer las cosas perfectas, detalladas. Dios les había dado esa paciencia para hacer estas obras. El Señor quería perfección en todo lo que se hiciera, en el mobiliario de la iglesia, en el tabernáculo. Todo esto fue, Dios le había dado la sabiduría a Bezalel. ¿Ven? Y vemos que Dios usó de cierta forma a este hombre para hacer estas vestiduras. Entonces aquí el efod, dice la palabra de Dios, que estaba hecho de carmesí, lino torcido, oro, azul, de obra primorosa. Y dice que contenía dos hombreras, las cuales ahorita en un momento se los voy a compartir. El efod representaba también la autoridad y el poder de Dios, que Dios les había delegado a los sacerdotes. Vemos que los sacerdotes en el tiempo antiguo tenían una cierta autoridad delegada de parte de Dios. Ellos eran los responsables de hacer los sacrificios, de recibir órdenes de parte de Dios y direccionar al pueblo a través de esas enseñanzas, esas direcciones que Dios les daba. Dios les había dado una autoridad. Por portar esa vestidura, Dios les estaba entregando una autoridad, algo poderoso de parte de Dios. Y el Señor hoy en esta mañana nos quiere vestir con su efod, nos quiere entregar esa pureza, nos quiere entregar esa autoridad como hijos de Dios, para poder portar esas vestiduras, ese efod, ese pectoral. Amén. Él quiere que nosotros nos mantengamos en pureza, ¿amén? En pureza y en la justicia de Dios. Dice que el efod representa, como les decía, la pureza, la justicia de Dios, pero a través de ello recibimos la autoridad de parte de Dios. Nosotros como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En San Juan 1:12 nos dice este mensaje muy hermoso. ¿Y qué quiere decir esta palabra? A todos los que le recibieron, a los que creen. Dice que tenemos derecho, somos hijos, tenemos ese privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, un hijo de Dios tiene un derecho, un privilegio. Y ese privilegio es que Dios nos da autoridad, Dios nos da muchos beneficios. Vemos que también la palabra de Dios le daba una autoridad a los discípulos. Le decía: yo les doy potestad, yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Él les daba esto porque eran sus hijos, eran sus discípulos. Y por lo tanto nosotros, al poder mantenernos en pureza, en conexión con Dios, Dios nos da esta autoridad a través de esta vestidura. Vistámonos de la justicia. El efod y el pectoral, el efod eran como un delantal. No les pude traer las imágenes, pero el efod era como un delantal que se usaba en el tiempo antiguo, el sacerdote. Y dice que delante del efod iba un pectoral cuadrado, el cual tenía, aparte que tenía dos sombreras, tenía un pectoral que tenía
12 piedritas muy hermosas. Ahorita te voy a compartir. El pectoral tenía 12 piedritas de diferentes, son piedras preciosas. Entre ellos se encuentra sárdica, carbunclo, zafiro, diamantes, aleluya. Se encontraban muchos tipos de piedritas, las cuales representaban las 12 tribus, representaban los hijos de Israel. Y ahí vemos que cada piedrita simbolizaba los nombres del pueblo de Israel, que era Simeón, Dan, Neftalí, Aser, José, Benjamín. Representaba eso. Amén. Y junto el efod con el pectoral que cubría el pecho del sacerdote representan la justicia. Vemos que los sacerdotes portaban este pectoral. Y vemos en la palabra de Dios en Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Representa la justicia de Dios en nuestra vida. Ellos portaban esto, pero también simbolizaba la justicia. Y la justicia en la manera de actuar. Los sacerdotes tenían que actuar de una manera justa. Amén. Y ellos tenían que portar esto, que servía mucho en su vida como sacerdotes. Esos sacerdotes eran elegidos por Dios, pero también tenían que caminar fiel ante Dios, rectamente, justamente ante todo lo que hacían. Aquí dice en Salmo 132:9: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Amén. Vemos y recalca la palabra de Dios que ellos se vestían de justicia, porque esto era muy primordial en la vida. En la palabra de Dios, la coraza o el pectoral está considerado como esa coraza de justicia. Amén. Ellos portaban esto y necesitamos portar este pectoral o la coraza para que nosotros podamos mantenernos, amén, con esas vestiduras santas ante Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios les daba autoridad a través de estas vestiduras. Dios les daba poder, tenían un privilegio a través también de este pectoral. Ellos tenían el privilegio de la cercanía, de poder comunicarse con Dios, porque no cualquiera podía acercarse a Dios y pedir una dirección, sino que solamente los sacerdotes, a través de esto que tenían, este pectoral cuadrado que tenía 12 piedritas, dice que también tenían la cercanía para poder acercarse a Dios y poder recibir una revelación. Ellos eran prácticamente los intermediarios de estaba Dios, los sacerdotes y el pueblo. Ellos tenían que hablar con Dios, decir qué vamos a hacer y decírselo al pueblo, porque el pueblo no tenía el privilegio de acercarse a Dios. Entonces hoy en día como hijos tenemos ese privilegio de acercarnos ante Dios. Necesitamos vestirnos de estas vestiduras para poder tener ese privilegio de acercarnos a Dios y poder tener esa confianza de poder ir al Padre, ir y pedirle lo que necesitamos. Los sacerdotes iban con confianza porque ellos portaban estas vestiduras de justicia, amén, las cuales también, como le decía, es pureza y justicia. Necesitamos estar puros delante de Dios, porque los sacerdotes tenían una cierta consagración y no podían presentarse a Dios impuros, no podían presentarse a Dios que no estuvieran consagrados, porque si no, ellos, su condenación era la muerte, si no estuvieran perfectamente ante Dios. Era muy duro porque ahí se notaba si el sacerdote era consagrado o no, ahí se reflejaba en la muerte. Amén. Y vemos que eso está muy hermoso. El pectoral, como les decía, era la conexión directa con Dios. Dice también la palabra de Dios que tenía dos sombreras. Estaba, como decía, les vuelvo a recordar, estaba el efod, también estaba el pectoral, también estaba el pectoral, como les decía, estaban las 12 piedritas, hermosas, muy hermosas esas piedritas, y también tenía dos sombreras. Y esas dos sombreras tenían dos piedras, dos piedras de ónice, y cada piedrita, dice la palabra de Dios, aquí Éxodo 28:7, tendrán dos sombreras que se junten a sus dos extremos y así se juntará. Dice, y aquí dice la palabra de Dios, amén, que tenía Cristo vive, tenía Dios dos piedritas de ónice, y cada piedrita, en una piedrita tenía 6 nombres de la tribu de Israel. 6 nombres en un lado y 6
nombres en el otro. Aquí dice la palabra de Dios que conforme a su nacimiento. Aquí vemos en Éxodo 28, 9, dice: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás de ellas los nombres de los hijos de Israel, y 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento de ellos. Y entonces cada piedrita tenía los nombres del pueblo de Israel, la tribu. Tenía 6 nombres y 6 nombres. Eso es algo muy hermoso. ¿Te imaginas tener piedritas y que esté tu nombre ahí? Yo me estaba imaginando, y eso es algo tan hermoso que Dios le había dicho que hicieran a estos hombres. Vemos que también tenían y portaban el cinto, un cinto. Aquí en Éxodo 28:8 dice: y su cinto de obra primorosa, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esos materiales se usaban para casi toda la vestidura. Púrpura, carmesí, lino torcido, oro, azul. Amén. Y estos colores son muy poderosos. Y dice que el cinto, ellos portaban un cinto para sujetarlo con el efod y el pectoral. Y representa el cinto la verdad. Vemos en Efesios 6:14 que dice: estad pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad. Los sacerdotes portaban este cinto, la cual dice que simbolizaba la verdad, la integridad. Ellos se veían, amén, Dios los ceñía a través de esto, a través de portar ese cinto que era muy importante y representativo. A través de este cinto también Dios les daba poder. Y en Salmo 18:32 dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. A través de este cinto Dios nos manda a que, como creyentes, como jóvenes, como hermanos en la fe, nosotros caminemos bajo la voluntad de Dios, caminemos bajo la verdad, bajo su voluntad. Para que nosotros podamos caminar en su voluntad, necesitamos acercarnos a Dios, amén. Necesitamos conocer la verdad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Dice aquí, como le decía, en Salmos 18:32: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Porque a nosotros Dios nos ciñe de poder y Dios nos direcciona nuestro camino en qué debemos de hacer, qué es lo que debemos, cómo debemos actuar. Entonces los sacerdotes portaban este cinto de la verdad, como le recalcaba en Efesios 6:14, que nos dice: cíñanse de la verdad, cíñanse con la verdad. Entonces los sacerdotes portaban un cinto que representaba también la verdad, amén, la integridad también. Nosotros nos debemos de caracterizar por portar la verdad, la integridad en todos nuestros caminos, amén. Dios ceñía de poder a los sacerdotes a través de esto, a través del cinto de la verdad. Dios les daba poder, Dios les daba autoridad a estos sacerdotes y Dios les direccionaba en cómo caminar a través de la verdad, a través de la dirección que Dios les daba, amén. Así que debemos de portar también ese cinto, el cinto de la verdad. Vemos que también en el Nuevo Testamento, en Efesios, Dios nos da una armadura, amén, para poder resistir, dice la palabra de Dios, contra las acechanzas del diablo. Aquí vemos las vestiduras que los sacerdotes usaban y vemos que es casi similar, amén. Y vemos que en el Nuevo Testamento también Dios nos da unas vestiduras muy hermosas que debemos de portar, amén. Y aquí va similar, amén. Y vemos que el pectoral del juicio, también se llamaba así, pectoral del juicio. ¿Por qué? Porque dice que estaban escondidas 2 bolsitas, estaba investigando, y que atrás de esas 2 bolsitas habían 2 piedritas que se llamaban Urim y Tumim. En Éxodo 28:30 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón. Cuando entre delante de Jehová, llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Jehová. Amén. Eso estaba muy poderoso, porque esas piedritas te podrías ver tan chiquititas, tal vez no se notaban, pero lo llevaban adentro. Es para que, aquí le decía a Moisés, para que lleve Aarón siempre esas piedritas en su corazón, siempre los lleve pegado a su corazón. ¿Qué significa Urim y Tumim? Dice que esas piedras se usaban para pedir la dirección a Dios. Dios le estaba diciendo para que en su corazón siempre para que siempre Aarón pidiera dirección a Dios.
Esas piedritas se usaban, como le decía, para pedir la dirección a Jehová, era la voluntad de Dios, qué es todo lo que iba a hacer, le pedía la dirección a Dios a través de estas piedritas, que significan luces y perfecciones. ¿Bien? Y vemos que estas piedritas son muy significativas, eran algo muy significativo para los sacerdotes y no podían faltar. Vemos en Esdras 2:63, y se los voy a leer, y dice: y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar a Urim y Tumim. Los sacerdotes tenían que consultar a esas piedritas, amén. Por medio de esas piedritas Dios les daba esa dirección. A través de Urim y Tumim Dios les daba esa dirección, esa perfección, cómo se debían conducir. El Señor quiere que nosotros portemos eso, que nosotros aprendamos a pedir la dirección de parte de Dios. ¿De cómo? ¿De qué manera? Vamos a aportar 2 piedritas, no. Vamos a aportar, ¿de qué manera vamos a recibir la dirección de parte de Dios? Vamos a recibir a través de su palabra, a través de la conexión que tengamos con Dios. Vamos a poder recibir esa dirección de parte de Dios. Porque estos sacerdotes no tomaban una decisión sin antes consultar a Dios. Sin antes, amén, consultar al Señor, para que el Señor les direccionaba esas piedritas. Amén. Dios les daba la dirección, y eso es algo muy poderoso que no podía faltar. Dios le decía a Aarón, dice: cuando esté delante de Jehová, llevará siempre a Aarón el juicio sobre los hijos de Israel, sobre su corazón delante de Jehová. Eso siempre lo vas a tener, no se te olvide, que no se le vaya a olvidar a Aarón, que antes de tomar una decisión tiene que preguntarme a mí. Antes de tomar una decisión sobre el pueblo, qué va a hacer, hacer un sacrificio, tiene que consultarme a mí. Y vemos que esto es algo muy importante en la vida de nosotros. En la vida de nosotros es muy importante la dirección de parte de Dios. Necesitamos pedir la dirección de parte de Dios, amén, a través de su palabra, a través de la oración. Si tú necesitas tomar una dirección, una decisión, guíate por la palabra de Dios. A veces yo en ocasiones me he encontrado que yo no sé qué hacer, o me pregunto por qué está pasando tal situación, y me voy a la palabra de Dios. Y es donde Dios me habla. Dios me dice esto, y te está pasando por lo otro. Y Dios nos habla. Y tal vez si no es en la palabra de Dios, Dios te habla a través de la oración. Dios habla a tu espíritu y te empieza a direccionar, te empieza a decir qué vas a hacer, cómo vas a hablar, qué decisión tomar. Pero cuando nosotros le pidamos la dirección a Dios, el Señor quiere que portemos estas vestiduras para poder también saber cómo conducirnos. Amén. Y también la palabra de Dios dice que ellos portaban un manto azul. En Éxodo 28:31 dice: y harás el manto del efod, todo de azul. Ahorita que les compartí el efod, el pectoral, las sombreras que tenía, antes de ello, abajo de eso, estaba un manto azul. Abajo era el manto azul, después iba el efod, después el pectoral. Iba el manto azul. Dice: aleluya. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá el borde alrededor de obra tejida, con el cuello de un coselete, para que no se rompa. Amén. Ese manto azul, el azul era muy, muy representativo en aquellos tiempos. Y el azul, dice en hebreo, que significa tekelet, del hebreo kalá, que significa perfección. Amén. Los sacerdotes estaban vestidos de ese manto que significaba perfección para sus vidas. El Señor dice en la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Mateo 5:48, aquí la palabra de Dios nos manda que seamos perfectos, que nos vistamos de esa perfección día con día, siguiendo al Señor. Dice la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así, de esa misma manera, los sacerdotes se vestían de ese manto azul que representaba la perfección, representaba, amén, esa rectitud, que tenían que caminar conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que todos no somos perfectos, pero hay que intentar caminar bajo la voluntad de Dios, y eso es lo que le agrada al Señor. Dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a seguir los pasos del Señor Jesús para poder llegar a esa perfección. Vamos a tener errores, pero vamos a tratar de caminar bajo la voluntad de Dios, bajo su enseñanza, bajo su dirección, para poder llegar a ser como Él
un día. Amén. Y aquí en la palabra de Dios, como les decía, este manto azul representaba para ellos la perfección. Y estos sacerdotes se tenían que vestir de ello para poder para complementar su vestidura. Y también esto representaba la lealtad, la fidelidad, la verdad. Nosotros somos llamados como hijos de Dios, como estos sacerdotes, a ser llamados a ser fieles, a ser leales a Dios, a ser leales y a seguir su verdad en todo momento. Los sacerdotes eran leales a Dios. Vemos la historia de Nadab y Abiú por no hacer la voluntad de Dios, y tristemente ellos fueron consumidos por el fuego extraño que ellos levantaron. Y vemos que tristemente, por no andar bajo la voluntad de Dios, por no ser fieles a Dios, ellos fueron consumidos, fueron muertos. Y vemos que es muy importante, amén, esta vestidura de la perfección, amén. Esta vestidura es muy importante, que nos llama a Dios a ser fieles, a ser leales a Él. Nosotros somos sacerdotes y por lo tanto necesitamos serle fieles a Dios. Necesitamos ser, amén, cada día perfectos, cada día agradarle a Dios en todo momento. Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros nos vistamos, aleluya, de esta vestidura. Y vemos más adelante que también, después del manto, este manto azul, Dios también le había dicho a Moisés que hiciera en la parte del manto es unas granadas y unas campanillas de oro. En Éxodo 28:33 dice: y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Dice la palabra de Dios que hubo una campanilla, una granada, una campanilla, una granada. Y esto era para qué. A veces nos decimos, ¿por qué tenían los sacerdotes unas campanillas? Dice que lo tenían al final de su vestidura. Y esto era para hacer saber. Ellos sonaban cuando caminaban, cuando ellos iban a ofrecer un holocausto. Dice que esas campanillas sonaban. Y si no sonaban era señal que estaban muertos, amén. Y esto también, ahí el pueblo también se daba cuenta si el sacerdote estaba caminando bajo la voluntad de Dios o no. Esas campanillas, amén, realmente eran muy poderosas porque ahí señalaban, si dejaban de sonar, quería decir que el sacerdote había muerto y no estaba bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa esas campanillas de oro? Las campanillas simbolizan el fruto que nosotros debemos de dar como hijos de Dios. Dice, simbolizan el fruto exigido por el Padre como evidencia de ser salvos. Amén. Eso simboliza las campanillas en nuestras vidas. Necesitamos presentar esos frutos. Y dice en la palabra de Dios, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para que nosotros podamos portar esas campanillas en el ámbito espiritual, necesitamos presentar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de que realmente nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Esas campanillas sonaban cuando el sumo sacerdote, amén, estaba bien. Aleluya. Y si no sonaban, se creía que estaba muerto. Y necesitamos tener frutos de que realmente estoy haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos tener, hermanos, esos frutos en nuestras vidas, de que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Así como en el tiempo antiguo las campanillas representaban si realmente los sacerdotes estaban bajo la voluntad de Dios. Esas campanillas determinaban si el sacerdote estaba bien delante de Dios. Así nosotros debemos de portar esos frutos que realmente marquen en nuestra vida si estamos bajo la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros estamos bajo su voluntad, estamos caminando con Dios, Dios va a traer a nuestra vida esos frutos que van a sobresalir, esos frutos que van a sobresalir en nuestra vida, esos frutos de amor, esos frutos de arrepentimiento, esos frutos de que realmente Dios está en nuestras vidas. Y de esa manera vamos a poder, amén, presentar esos frutos en nuestras vidas. Vamos a poder realmente, aleluya, reflejar esos frutos en nuestra vida, amén. Necesitamos tener esos frutos en nuestra vida, hermanos jóvenes que nos estén escuchando, porque es muy importante para nuestra vida, para poder también, amén, para poder ser salvos. Necesitamos portar estas campanillas de oro, esas granadas en el ámbito espiritual. Necesitamos reflejar al mundo que estamos caminando bajo la voluntad de Dios. También los sacerdotes portaban una laminilla de oro.
Y también, bueno, antes de eso, les quiero compartir la mitra, que ellos portaban una mitra. Cristo vive. Una mitra. Dice la palabra de Dios que la mitra, en Éxodo 28:39, dice: y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Amén. Esta mitra estaba bajo, era como un sombrero, era, amén, un turbante, así le decían en el tiempo antiguo, era como un sombrerito que los sacerdotes portaban. Y esta mitra, ahorita les voy a compartir qué significa, pero arriba de la mitra tenían una laminilla de oro, y esta laminilla decía algo muy impresionante, muy impactante. Y dice la palabra de Dios que en Éxodo 28:36 dice: y harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Amén. Los sacerdotes portaban una lámina que decía santidad a Jehová. Y dice: la grabarás en ella como grabadura de sello. O sea, un sello es algo que se queda marcado. Dios le estaba diciendo: quiero que se le marque en sus vidas la santidad a Jehová. Quiero que la santidad sea lo primero en sus vidas como sacerdotes. Dios les estaba diciendo esto, amén, a Moisés: quiero que porten santidad a Jehová. Solo que cuando ellos porten estas laminillas, que se recuerden santidad a Jehová. Amén. Dice la palabra de Dios que necesitamos llegar a ser a la santidad que Él quiere. Amén, para poder ver al Señor, para poder ser agradables ante Dios como hijos. Como hijos, como le decía, somos ese real sacerdocio. Por lo tanto, como hijos, como real sacerdocio, necesitamos portar esto, la santidad. Amén, que no solamente los sacerdotes lo portaban por el exterior, sino que también en lo interior, porque como les decía, ellos entraban al tabernáculo a ofrecer el sacrificio, el holocausto. Ellos portaban las vestiduras, aleluya, portaban esto. Ellos podían mentirle al público, al pueblo de Israel, que ellos eran santos, pero ante Dios no le podían mentir. Ellos tenían que tener la santidad tanto dentro de ellos mismos como por fuera. Así nosotros necesitamos esa santidad, portarla tanto dentro de nosotros como por fuera. No se trata de vivir de apariencias, no se trata de vivir aparentando lo que no somos. Y eso puede ser muy fuerte, pero el Señor nos manda que seamos, a que esto, la santidad que ellos tenían en la parte de arriba, los sacerdotes, no solamente lo portaran, y el Señor quería que se quedara sellado, un sello que no se borrara, un sello que lo mantuvieran siempre, santidad a Jehová. Cada vez que las personas lo veían, decían santidad a Jehová, y esto siempre se lo recordaban, siempre que lo portaban, yo les estaba recordando santidad a Jehová. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor, y es muy importante la santidad. La santidad lleva muchos puntos, es algo muy extenso la santidad, pero el Señor demanda de nosotros la santidad. El Señor quiere que nos vistamos de las vestiduras de la santidad, que portemos en nuestra vida la santidad, amén, como esos sacerdotes que somos. También dice la palabra de Dios que, como le decía, la mitra, a propósito de la mitra, como le decía, era como un sombrerito, era proteger la cabeza del sacerdote, era proteger su cabeza, pero también significaba sumisión a la autoridad de Dios. Ellos estaban sumisos, ellos eran obedientes a la voluntad de Dios. Cuando de nosotros se nos hace difícil, cuesta hacer caso a la voluntad de Dios. Los sacerdotes tenían que ser sumisos ante la voluntad de Dios para poder agradarle a Dios en todo momento. Esta mitra, vemos que también en Efesios dice: poneos el yelmo de la salvación, amén, que cubrían los pensamientos, cubría, amén, todos los dardos que querían ser tirados, amén, hacia sus vidas. Eso los cubría de todos esos dardos, amén. El Señor quiere que nosotros nos cubramos de esa mitra en el ámbito espiritual, amén, y que nosotros estemos sumisos bajo la autoridad de Dios. Eso es muy importante en la vida de nosotros. Necesitamos ser sumisos a su voluntad, aceptar su voluntad, amén. Los sacerdotes no podían hacer lo que ellos quisieran, sino que siempre se regían bajo lo que el Señor les direccionara, bajo lo que el Señor les dijera. Si Dios les decía haz esto, lo tenían que hacer.
pase lo que pase, cueste lo que cueste, ellos tenían que hacer la voluntad de Dios porque eran real sacerdocio y por lo tanto el Señor era el supremo rey y es el supremo rey y nosotros somos sus sacerdotes. Y es algo muy impactante que el Señor nos llama como esos sacerdotes, ese linaje especial, ese linaje escogido, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es exclusividad para nosotros y por lo tanto nosotros necesitamos portar esas vestiduras santas, como le decía hace rato, esas vestiduras que reflejen que nosotros somos ese real sacerdocio. Vistámonos de justicia, vistámonos de los frutos que el Señor tiene para nuestras vidas, vistámonos, amén, bajo la voluntad de Dios. Necesitamos pedir la dirección de Dios. Como les decía, necesitamos someternos a su autoridad, someternos bajo su voluntad. Cristo vive de Dios para poder agradarle a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Le decía que, y se me olvidó comentarles, que la lámina de oro también que ellos portaban, eso servía para darle gracia a los sacerdotes. Aquí vemos en Éxodo 28:38 que dice: y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan la gracia delante de Jehová. Amén. Eso es muy importante, como les decía, la santidad lo tenían en su frente y para obtener la gracia de parte de Dios. Amén. Cuando nosotros portemos la santidad vamos a hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos hallar gracia delante de Dios? Yo creo que es muy importante. Para poder hallar gracia delante de las personas necesitamos hallar gracia antes, primero a Dios. ¿De qué manera? Portando la santidad de parte de Dios. No solamente vivir de apariencias, como les decía hace un momento, sino que portar la santidad tanto dentro como por fuera, porque de nada nos sirve portar ciertamente un vestido largo, así con pudor y modestia, sino que necesitamos portarlo por dentro. Y lo de adentro se va a ver reflejado en afuera, en quién somos realmente. Entonces necesitamos portar estas vestiduras santas, esas vestiduras sagradas. Ante todo, y lo que más me marcó es santidad a Jehová. El Señor quiere que portemos la santidad a Jehová. Los sacerdotes, como les decía, lo portaban y lo tenían marcado. Hoy en esta mañana el Señor nos quiere decir que la santidad a Jehová esté siempre presente en tu vida. En todo momento, que la santidad no se nos olvide, sino que siempre lo tengamos en cuenta. Que para poder ver al Señor, para poder marcar una diferencia, necesitamos ser santos, ser exclusivos para Dios totalmente. Porque la exclusividad de Dios, aquí dice que somos un real sacerdocio, una nación santa. Somos exclusividad totalmente para Dios. Alguien que es exclusivo para alguien no se puede estar prestando para otra cosa. Para, por ejemplo, si, no sé, ¿qué les podría decir? Si tu uniforme, vamos a poner un ejemplo, si tu uniforme es para la escuela, tú no puedes ir a tu trabajo con el uniforme de la escuela, porque obviamente no te van a aceptar. El uniforme es exclusivo para la escuela. No lo puedes portar en tu trabajo y tú eres tal vez un ingeniero y portar esas vestiduras como que no, ¿verdad? Entonces el Señor, asimismo, nosotros somos exclusivos y nosotros no nos podemos estar prestando, nosotros no nos podemos estar diciendo soy exclusivo de Dios, pero también de allá afuera. Soy exclusivo de Dios y también no. Las cosas que son exclusivas de Dios son totalmente para Dios y por lo tanto el Señor nos demanda a que nosotros nos vistamos con sus vestiduras. Así como el pueblo, los sacerdotes veían, al ver los sacerdotes, ellos se asombraban. Dice que a través de estas vestiduras Dios les daba honra, hermosura, porque no eran vestiduras cualquiera. El lino torcido que hoy en día es lino fino, eran vestiduras de alto precio. El azul, el púrpura, el carmesí, todos estos colores eran muy caros y Dios los vestía de esa manera y era algo muy hermoso. De esta manera la gente se daba cuenta y decía, ay, estos son los sacerdotes. De esta manera ellos también recibían honra, respeto. A través de esto esas personas decían, no, esos son los sacerdotes. Y
y los respetaban, los veneraban, porque eran puestos por Dios a través de estas vestiduras. También el Señor quiere que nosotros nos vistamos de estas vestiduras santas para poder, aleluya, poder reflejar al mundo quiénes somos realmente, quiénes somos, porque a veces nosotros tal vez no portamos las vestiduras y a veces nos olvidamos de quién somos, a veces nos olvidamos de que somos real sacerdocio, a veces nos olvidamos de nuestra identidad, a veces nos olvidamos de quién realmente somos en Dios, cuando realmente Dios nos tiene considerado como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, y nosotros debemos de tomarlo muy en cuenta, que somos un real sacerdocio, y por lo tanto un sacerdote se vestía en el tiempo antiguo con vestiduras reales, con vestiduras santas. Amén. En el tiempo antiguo también los reyes se distinguían por sus vestiduras. Amén. Por sus vestiduras que portaban. Los reyes no portaban cualquier cosa, sino que portaban unas vestiduras muy hermosas. Asimismo los sacerdotes, Dios quiere que nosotros nos vistamos de sus vestiduras, amén, para obtener la gracia, para obtener, amén, esa santidad y esa diferencia, marcar la diferencia. Aleluya, dice la palabra de Dios, para llamar de las tinieblas a su luz. De las tinieblas podamos marcar la diferencia en medio de las tinieblas y poder reflejar la luz del Señor. Amén. Hoy en esta mañana espero que este mensaje haya sido de bendición y que como jóvenes, como hermanos, como grandes, todos aquellos que nos estén escuchando podamos portar estas vestiduras que son muy importantes para poder también, como les decía, hallar gracia delante de los ojos de Dios. Eso es muy importante también para poder marcar la diferencia en medio de este mundo que estamos en tinieblas, pero nosotros somos y tenemos, amén, tenemos que reflejar la luz en medio de estas tinieblas, amén. Así que vamos a estar orando para que el Señor bendiga a aquellos que escucharon esta palabra. Padre celestial, en esta hermosa mañana, Señor, yo te agradezco por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque tú me has hablado a mi corazón y creo que esta palabra, yo creo que ha hablado al corazón de alguien, ha ministrado a la vida de alguien, Señor. Y tú nos demandas que nos vistamos de esas vestiduras santas, esas vestiduras las cuales, Señor, también reflejen la santidad a Jehová, que marquemos la diferencia, Señor, porque nosotros somos tus sacerdotes, esa nación santa. Nosotros somos ese pueblo deseado por ti, ese pueblo que adquiriste a precio de sangre. Padre celestial, permítenos, Señor, que a través de este mensaje podamos portar esas vestiduras que te agraden, esas vestiduras las cuales, Señor, pueda marcar la diferencia en medio de un mundo, Señor, tan malo. Que podamos nosotros reflejar quiénes somos realmente. Nosotros somos tus reyes, somos tus sacerdotes, somos tu pueblo especial, Señor, y permítanos que de esa manera portemos esas vestiduras como en el tiempo antiguo, esas vestiduras, Señor Santa, esas vestiduras de justicia, esas vestiduras de amor, Señor, esas vestiduras, Padre, que puedan reflejarte a ti. Hoy en esta mañana yo te pido por cada uno de los que nos escucharon, aquellos que, Señor amado, estaban con algunas preguntas, Padre, yo te pido que tú los bendigas, Señor, y que a través de esta palabra, Señor, podamos cambiar, podamos ser cada día mejores a través de tu palabra, Señor, porque a través de tu palabra tú nos corriges, tú nos exhortas, Señor, pero también nos consuelas, Padre. Hoy en esta hermosa hora, Señor, te agradezco por tu amor, por tu fidelidad, Señor, y bendice a cada uno de los que nos escucharon. Bendícelos, Dios mío, de una manera especial donde quiera que se encuentren. Hoy te pido por cada uno de ellos, de ellas, Señor, a una distancia, Señor, que tu bendición les llegue, que tu presencia, Señor, nos acompañe en todo momento. Hoy te agradezco, Señor, porque tú siempre eres fiel a cada uno de tus promesas. En el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por este privilegio que nos das de poder estar una vez más en esta cabina, Señor, y bendecimos la vida de nuestra hermana Elvira, la cual tú has puesto, Señor. Bendícela de una manera especial y síguelo usando para expandir tu reino. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana le damos saludos a todos los que nos estuvieron escuchando. Creo que también hay hermanos que nos estuvieron escuchando por la radio. Tal vez no están comentando, pero sé que están escuchándonos. Y Dios les bendiga. Saluditos a aquellos que están llevando a sus pequeños a la escuela. Aquellos que, amén, están, aleluya, trabajando. Están haciendo sus quehaceres o desayunando también. Dios les bendiga. Vamos a mandar saludos también a la iglesia Dios es Amor. Saludos a la iglesia. Amén. Y también Dios bendiga a nuestra hermana Elvira. Dios les bendiga de una manera especial. Y Dios la bendiga
Recuerden también orar también por ella. También ella es un medio que Dios usa para que esta radio, esta palabra, llegue a muchas vidas a través de la radio, a través del Facebook. Dios la bendiga. Y vamos a mandar saludos en esta mañana. Y Dios bendiga la vida de nuestra hermana Carolina Casanova. Dice amén. Dios bendiga a nuestra hermanita. Amén, que es de nuestro departamento. Dios bendiga a nuestra hermana Caro, ahí donde nos está escuchando. También Dios bendiga, dice, Dios bendiga tu vida, Carlita. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Caro. También nuestra hermana Brenda Rivera Sánchez dice, Dios te bendiga, Carla López. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Brenda de una manera especial. Allá creo que está en su trabajito, allá está cocinando, que Dios le dé ese sazón. Amén, bendiga su vida. También nuestra hermana Blanca, nuestra hermana Blanquita dice, amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Blanquita. Y aquí Dios bendiga a todos los que se estuvieron conectando, dice nuestro hermano Luis Vicencio. Amén, Dios te bendiga, hermana Carlos. Dios bendiga a nuestro hermano Luis de una manera especial también. Bendigo su vida, que nos está escuchando ahí también en sus quehaceres. También dice aquí, Dios te bendiga, hermana pastora, bendiciones. Amén, aleluya. No soy pastora, soy una hermana. Amén. Gloria sea al Señor, pero están profetizando. Amén. Dios le bendiga, hermana Hermelinda Kaum Chan, ahí donde se encuentre. Dios la bendiga. Que el Señor, amén. Dice nuestra hermana Blanca Luceli, Dios te bendiga grandemente, hermana Carla. Dios bendiga a nuestra hermana Blanquita. También aquí nuestro hermano José Luis Ángulo Pérez. Hola, buenos días, hermana. Dios les bendiga, poderosa. Un favor, pido oración para mí, ya que estoy sin trabajo. Estoy pasando por algo muy difícil, hermanos, pero estoy esperando en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro que sí, hermano, vamos a estar orando. Qué bueno que nos dice para anotarlo también en nuestra libreta de peticiones. Vamos a estar orando para que el Señor le dé un trabajo conforme a su voluntad. Claro, hay trabajos que Dios nos quita, pero también Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero vamos a orar para que Dios le dé un trabajo conforme a su voluntad, donde tenga el tiempo para buscar a Dios, pero también, amén, tenga ese tiempo para trabajar, amén. Vamos a estar orando, de una vez vamos a estar orando para que no se nos olviden. Así que vamos a orar por nuestro hermano José Luis Ángulo Pérez, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa hora, Señor, nos unimos en oración por la vida de nuestro hermano José. Yo no lo conozco, Señor, pero Padre, tú eres aquel que lo conoce, Señor amado. Padre Celestial, yo te pido, Señor, por la vida de nuestro hermano José, que tú seas, Señor, tal vez es difícil porque a lo mejor es un padre de familia, no lo sé, Padre, pero tiene necesidad y sé que es difícil quedarse sin trabajo, Señor, sin economía, Padre, sin recursos y pensar, ¿qué voy a hacer? Yo te pido, Señor, que tú obres en la vida de nuestro hermano José. Yo te pido que tú le suplas un trabajo conforme a tu voluntad, Dios mío. Tú sabes la necesidad que él tiene, Padre, esa necesidad que está pasando. Tal vez ha sentido que ella no puede más, pero en esta mañana te pido que tú le fortalezcas, amado Dios. Recuérdale, Dios mío, que no estás solo, que tú estás con él en medio de este proceso, que tú le estás permitiendo vivir. Padre, yo te pido que le des ese trabajo conforme a tu voluntad. Padre Celestial, que él tenga tiempo para poder adorarte, Señor amado. Yo te pido que tú lo bendigas, que ese trabajo sea una bendición para su vida, Padre, para los suyos, y que él pueda testificar que tú le dices un trabajo, Señor, conforme a tu voluntad, Dios mío. Yo bendigo su vida, Padre, fortalécelo, Señor, pese a las circunstancias que esté atravesando, amado Dios, porque dice tu palabra que tú nos suplirías todo conforme a tu riqueza sin gloria, y creo que en esta mañana, Señor, tú te vas a glorificar, Dios mío. Bendice su vida, fortalécelo, Señor, en medio de lo que esté atravesando. Fortalece su confianza, su fe en el Señor amado. Fortalécelo de una manera especial. Y Señor amado, abrázalo, Padre, y recuérdale, Padre, que tú tienes el control sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo su vida. Amén, gloria a Dios. Bendecimos la vida de nuestra hermana Araceli López Can, nuestra hermanita. Dios te bendiga, hermana Carla. Amén, gloria a Dios. Saludos. Dios bendiga a mi hermanita que ya se encuentra por el pueblo de Yashley. Amén, allí por Carrillo Puerto. Mi hermana en sangre. Dios la bendiga. Y vamos, amén, gloria a Dios. Dios bendiga a todos aquellos que estuvieron comentando. Y bendecimos, amén, a cada uno de los radioescuchas. Así que no se olviden en compartir
esta página, este link, este mensaje, no solamente esos mensajes, sino también de los mensajes, amén, que están por llegar. Dios, no se olvide compartir, aleluya, esta página. También nos encontramos por YouTube. Ahí si quieren suscribir, Radio Fuente de Vida 100.1 FM, Proyecto 21 Oficial. Recuerden, los números en cabina son 9987 4288 39. Por si gustan alguna, amén, si necesitan que oren por usted, ahí no duden en enviar su petición. Así que Dios les bendiga y espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que reciban un saludo y que en este día el Señor les pueda bendecir y les pueda sorprender. Amén. Y que si estabas esperando una respuesta de parte de Dios, un milagro, que lo puedas recibir y que este día pueda ser tan bendecido y tan lindo para ti. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima, si así Dios lo permite. Dios les bendiga.